La Secretaría de Educación Pública aclaró que no está autorizada la educación militar en escuelas del país, por lo que se investigan instituciones que dan este tipo de formación. De acuerdo con el secretario de Educación, Mario Delgado, la SEP solo tiene facultades para que se cumplan las disposiciones relacionadas con educación básica. No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que no regula las escuelas militares porque no tiene facultades legales para hacerlo. Argumentó que no puede supervisar, autorizar, inspeccionar o regular el funcionamiento de estas escuelas porque su reglamento lo impide. Entonces, ¿quién regula sobre todo el trato que dan a los alumnos en estas escuelas militarizadas, que hay muchas en el país? En el caso de Dafne Zapata, esta adolescente que murió en una de estas academias militares, Jorge Luis Ponce, el director de esa escuela, y Estrellita Mora, instructora también de esa academia, fueron detenidos el fin de semana y permanecen en prisión preventiva. La Fiscalía de Tamaulipas determinó que la audiencia será el 30 de julio y en esa fecha se definirá si son vinculados a proceso. Mientras que la defensa de Dana Yanina, una joven estudiante también detenida, aseguró que la Fiscalía de Tamaulipas no tiene pruebas para acreditar su participación en la muerte de Dafne. Dana fue detenida cuando acudió voluntariamente a rendir su declaración. ¿Qué es lo único que puede decir la juez y para que vincule? Es que estuvo en la escuela. Bueno, si así va a juzgar en la vinculación, 14 niños más estuvieron en la escuela, y entonces 14 más tendrían que estar vinculados. Pero no es así, es quien cometa el delito, el que haya realizado realmente la conducta. Evidentemente hay una conducta, desafortunadamente que alguien perdió la vida, pero que puedan determinar cómo fue, quién lo hizo, la Fiscalía tiene que hacer actos de investigación idóneos y pertinentes para poder determinar la muerte. La mamá de Dana Yanina aseguró que su hija fue víctima de violación en la escuela, en esta escuela militarizada, y que el responsable había sido o sería un trabajador de ahí mismo. Fue violada a los 17, a los 3 meses de cumplir 17 años. ¿A poco eso no vale? ¿Quién la violó? El comandante Mora. Él es el responsable. Él es el responsable. Él fue el que la violó. Mora Díaz. Y hay denuncia por secuestro también, que se haga justicia. Porque mi hija no es el único caso. Bueno, este caso cada vez se pone peor. Vamos contigo, Antonio Anistro. Instalaron una comisión que investigue qué pasó con el examen de admisión en la UNAM. Buena tarde. Alejandro, buena tarde, gusto saludarte. Así es, antes déjame comentarte, alrededor de 200 aspirantes que no obtuvieron un lugar en alguna de las licenciaturas de la UNAM tras el reciente proceso de admisión se manifestaron en la explanada de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, esto para exigir a las autoridades, entre otras cosas, que el examen de ingreso se repita de manera presencial. La protesta surge luego de la polémica generada, como ya sabemos, Alejandro, por la aplicación de la prueba en línea y los señalamientos de presuntas irregularidades durante el proceso. Los manifestantes dieron lectura a un pliego petitorio y además el documento fue entregado a representantes de las autoridades universitarias, mismas que, como bien mencionas, este día instalaron una comisión técnica para evaluar lo sucedido. Ahí el rector explicó lo siguiente, escuchemos. La universidad se tiene que poner del lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. Estamos interesados, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió. En segundo lugar, en buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la universidad. Alejandro, déjame comentarte por último que no hay fecha del dictamen de dicha comisión, apenas se instaló este lunes, lo que se sabe es que será esta semana cuando se determine qué procede. La información, Alejandro. Gracias, Antonio. Buena tarde. Buena tarde. Y la presidenta Sheinbaum llamó a la UNAM
a resolver el conflicto por la aplicación del examen de admisión en línea y que no afecte a los estudiantes? No puedo yo decir en qué y en qué no estoy de acuerdo. Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la Presidenta de la República. Es una institución autónoma de mucho prestigio. Les ocurrió este problema y tienen que darle una solución. Y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldó la supervisión provisional de inscripción a aspirantes de nuevo ingreso a la UNAM. Llamó a la universidad a deslindar responsabilidades y sancionar a todos quienes manipularon y cometieron fraude en el examen de admisión. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿O qué es lo que pudo haber pasado con este que ya se convirtió en un escándalo? Porque no es nuevo que la UNAM, en su proceso de admisión, en sus exámenes, pues viva una polémica en torno de estos y de las trampas que hacen algunos para ingresar. Saludo a Luis G.I.G., ustedes lo conocen, consultor, conferencista en innovación e inteligencia artificial. Querido Luis, ¿cómo te va? Buena tarde. Yo, licenciado, pues asombrado por todo esto que tú, como bien has llamado, es un escándalo, sobre todo porque al final creo que el punto importante es que no es que haya sido la primera vez que utilizaban este sistema. Es un sistema que también se utilizó en el examen de admisión a bachillerato y que al final, un poco por lo que yo veo en el modus operandi, pues básicamente a través del sistema de bachillerato pudieron medir quizá algún tipo de hueco y de esa manera poder utilizar, pues bueno, distintas, podemos llamarla técnicas, porque no son tecnologías, para obviamente hacer uso de este sistema para robar información, para robar las respuestas y después revenderlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando, Luis? Porque estamos hablando de un plan tecnológico para hackear y robar el examen y las respuestas, o simplemente, pues alguien muy vivo dijo, pues lo podemos dar la vuelta por acá y hacer trampa por allá y usar inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? Yo veo varias cosas. Creo que en primer lugar, algo que hizo el sistema es, número uno, utilizar ciertos algoritmos para poder medir que los estudiantes no estaban rompiendo las reglas. Sin embargo, hubo por ahí, digamos que falsos positivos, es decir, de pronto o pasaba el camión de la basura o de pronto entraba la mamá de alguno de los estudiantes y eso le hacía brincar al sistema. Lo que reportó la universidad es que sí había falsos positivos y cuando tenían ese tipo de alertas, eso no es que el sistema tomara decisiones autónomas, sino que llegaba un mensaje a un humano. Y el humano obviamente tomaba la decisión si procedía o no procedía. La verdad es que fueron más de 1000 exámenes los que fueron suspendidos a través de esto, por lo cual me deja un poco de dudas que quizá no hubo un entrenamiento muy práctico con respecto a lo que podía pasar. Y hacia allá voy, Alejandro. Creo que desde mi punto de vista, se prepararon para poder utilizar de manera ordenada el sistema, pero no para entender que quizá un cibercriminal quería romper quizá algún tipo de paradigma, algún tipo de patrón. ¿A qué me estoy refiriendo? Uno de los sistemas que se estuvo reportando por los distintos especialistas fue que se duplicaba la pantalla de uno de los estudiantes que tomaba este examen. ¿Cómo se duplicaba? Para que otra persona, a la cual no tenía acceso la cámara, que era donde estaba el sistema de inteligencia artificial, pudiera, por ejemplo, pasar las respuestas o capturarlas para que posteriormente pudieran vender las respuestas a alumnos que tomaran el examen. Así que en este sentido, desde lo que yo analizo, faltaron pruebas de riesgo en el cual pudieran determinar algún posible hueco de seguridad. Y creo que eso realmente fue lo que se estuvo utilizando. Yo creo que esto va más allá de un estudiante vivillo. No, creo que sí estoy viendo más bien como algún tipo de patrón de algún tipo de grupo organizado que quiso aprovechar justo estos huecos del sistema, Alejandro. Pero estamos hablando de la universidad más reconocida de México y una de las más importantes de América Latina. ¿Cómo no previeron esto? Sí, sobre todo, ¿sabes por qué, Alejandro? Porque además este sistema no se utiliza únicamente por la UNAM, también en el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, también lo ha utilizado. Digamos que hay distintos estándares. Es por eso que creo que de pronto
pudieron probar el sistema, pero no hacer pruebas de estas de riesgo, estas pruebas de llevar hacia el otro lado el sistema. Es algo que no únicamente está enfrentando la UNAM. De hecho, con toda la proliferación de la inteligencia artificial, empresas como Microsoft han recomendado que el desarrollo de agentes y aplicaciones sí se lleve hasta lo que podría pasar malo, para que de esa manera tapemos los huecos de seguridad. Es un tema que sí se está enfrentando a nivel industria. El Foro Económico Mundial también ya lo puso sobre la mesa, pero bueno, lamentablemente en México nos está tocando esto. Estamos acostumbrados que este tipo de situaciones nos pasan un día sí y el otro también, así que ahora le tocó la UNAM, pero bueno, le ha tocado a distintos sectores del gobierno también. Oye, Luis, escuchándote, recuerdo que un sistema, no sé si similar, pero sí que tiene que ver con tecnología, se quiere utilizar, y yo soy partidario de ello, yo estoy de acuerdo, para las elecciones. Pero en este momento ya no sé si sí. Es que el problema justo es ese, o sea, al final siempre va a haber riesgos. Creo que algo que los años que llevamos de conocernos siempre he soltado de pronto invariablemente esta frase, y es que la tecnología no es perfecta, es perfectible. Y para cosas tan críticas como podría ser un examen de admisión, o si lo llevamos más allá, elecciones de algún tipo de, pues, gobierno, estado, municipio, etcétera, bueno, podría ser complicado, y sobre todo esto va a requerir hacer pruebas y muchas pruebas para tratar de eliminar lo más posible los fallos. Sin embargo, esos mismos fallos, Alejandro, los podemos disminuir, pero no eliminar. Y pensar siempre en el peor escenario, ¿no? Ese es el punto. Creo que diste en el clavo. Siempre se tiene que pensar en el peor escenario porque podría ocurrir. Si no lo piensas, te va a ocurrir. Querido Luis, me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo. Gracias. Otro de vuelta, creo, Alejandro. Gracias, mucho. Gracias. Buena tarde, Luis G.I.G. Bueno, pues vamos a otro tema. Marco Fragoso, vamos contigo en torno del caso de Ernesto Rufo. Buena tarde. Alejandro, muy buena tarde y qué gusto saludarte, excelente inicio de semana. Pues fíjate que la Fiscalía General de la República aseguró que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, no es investigado por sus ideales o vínculos políticos, sino por su probable participación en una presunta red de contrabando de hidrocarburos. Y es que de acuerdo con la indagatoria, se incorporó en 2018 a la empresa Ingemar y para 2021 ya era accionista y secretario del Consejo de Administración. En ese sentido, la Fiscalía explicó que la investigación inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila y después se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde se detectó un esquema para introducir combustible al país, declarando solo el 10% de la carga real. Hasta el momento, Alejandro, de acuerdo con la Fiscalía, se han reunido 96 datos de prueba, entre ellos peritajes e inteligencia financiera. Y la Fiscalía destaca que aunque la imputación actual contempla un daño fiscal superior a 100 millones de pesos por 170 ferrotanques asegurados en 2025, el cruce de información entre aduanas y el SAT reveló más de 4,000 operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, con un posible perjuicio patrimonial para el Estado mexicano superior a los 4,000 millones de pesos. La Fiscalía General de la República finalmente, Alejandro, sostiene que la investigación se ha desarrollado con apego al debido proceso y sin sesgo político. Es la información y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Marco Fragoso. Buena tarde. Vamos a otro asunto. Los homicidios contra periodistas en México alcanzaron un nivel que no se había visto desde hace 15 años. Así lo confirmó la organización Reporteros Sin Fronteras y reveló que han sido 7 periodistas asesinados solo en los primeros 6 meses del año. Y condenaron a 29 años de cárcel, 29 años y 9 meses, a Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias El Trapa, por delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Es fundador de los Zetas, de este grupo delictivo, y deberá pagar una multa de casi 700,000 pesos. Este sujeto se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Nayarit. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de Seguridad Nacional. Comenzamos este reporte. En el estado de Chihuahua detuvieron a 6 personas, entre ellas un menor a quienes les aseguraron armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, placas balísticas y 20 kilos de marihuana.
Por otro lado, en Guanajuato arrestaron a 8 personas con armas, cargadores, cartuchos y 2 vehículos. Esto durante operativos realizados en el municipio de León. En el estado de Sonora inspeccionaron un tractocamión localizado en San Luis Río y detuvieron al conductor, quien transportaba 35 bultos con más de 400 kilos de metanfetamina y 19 de fentanilo. Por otro lado, en Michoacán capturaron a 3 personas con armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y un vehículo, quienes fueron ubicados en el municipio de Contepec. También en Michoacán inhabilitaron un laboratorio de metanfetamina e incautaron 620 kilos y 1.450 litros de sustancias y 50 tanques de gas LP. La afectación a la delincuencia organizada asciende a 3.224 millones de pesos. Hasta aquí el informe con base en datos del Gabinete de Seguridad. Vamos a las calles. En esta tarde nublada y que amenaza lluvia, cae un poco de unas gotitas y luego se quita. En fin, Alan Rodríguez, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas tardes. Me encuentro en el centro de la Ciudad de México, específicamente en la Plaza de Santo Domingo, el cruce de Robles Domínguez y República de Brasil. El acordonamiento que estamos observando en estos momentos queda después de que ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha levantado el cuerpo de un hombre quien resultó sin vida luego de un ataque pues en el que fue víctima junto con otras 2 personas. Dos de las otras personas que resultaron afectadas por este ataque quedaron lesionados, fueron trasladados hacia diversos hospitales a la zona centro de la Ciudad de México y también al norte capitalino. Esto debido pues a un ataque armado, un ataque directo en contra de estas personas quienes son locatarios de las imprentas de este perímetro, y por este motivo tuvimos una importante movilización de los servicios de emergencia, así como la policía capitalina, quienes todavía permanecen en este espacio. A través de un seguimiento por parte de la videovigilancia de la Ciudad de México se determinó que 2 de los agresores que participaron en este ataque armado huyeron con rumbo hacia la zona norte de la Ciudad de México, portaban una especie pues de cobertura para las lluvias impermeables y se despojaron de estos para evitar ser pues detectados por las cámaras de videovigilancia. No hay personas responsables, no hay detenidos por esta situación. 2 de estas personas que resultan pues atacados, que resultan con lesiones, se reportan graves en estos momentos. Alejandro, es el reporte que tenemos con esta pérdida de una vida en la zona centro de la Ciudad de México. Correcto, gracias Alan, gracias. Vamos ahora con Mario Miranda. Tú estás en otro punto, Mario. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te comento que este día se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad por elementos de la Marina, de la Fiscalía General de Justicia, así como de la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán, Sinaloa, donde fueron detenidas 6 personas, entre ellas Ricardo N., alias El Tío, señalado como el operador financiero y uno de los principales líderes de la célula delictiva vinculada a los Chapitos. Te comento que pues espera que esta persona, estos detenidos, lleguen a la Ciudad de México. También al momento del operativo fueron detenidos, también se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos. Y se espera que en unas horas arriben al aeropuerto capitalino estas personas detenidas y posteriormente sean trasladadas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEM, donde nos encontramos haciendo guardia para cuando lleguen estas personas, los detenidos, estaremos informando a través del Heraldo Televisión. Alejandro, es la información al momento. Gracias, Mario. Gracias también a Alan. Y nosotros vamos a una pausa y al regresar continuamos con las noticias. Hay récord de exportaciones mexicanas en este mes. Luis Pérez, buena tarde. Alejandro, muy buena tarde al auditorio de Heraldo Media Group. México alcanzó un récord en exportaciones durante el primer semestre de 2026 con 389.703 millones de dólares, un crecimiento anual de 24.6% de acuerdo con el INEGI. El avance fue impulsado por las exportaciones no petroleras, que aumentaron 25.6%, mientras que las petroleras cayeron 2.9%. Las exportaciones manufactureras crecieron 25.8% por la mayor demanda de productos electrónicos y equipo de cómputo. En cambio, las automotrices avanzaron 1%.
El 84% de las exportaciones no petroleras tuvo como destino Estados Unidos. En el mismo periodo, las importaciones sumaron 379.866 millones de dólares, 22% más que un año antes. Con estos resultados, Alejandro, al auditorio, la balanza comercial registró un superávit de 9.857 millones de dólares. Solo en junio, las exportaciones alcanzaron un récord de 72.551 millones de dólares, mientras que la balanza comercial reportó un superávit cercano a 4.090 millones de dólares. Alejandro, mi reporte. Muy bien, gracias Luis, buena tarde. Buena tarde. Karina Palacios, vamos contigo, tienes más información sobre este primer semestre que está terminando. Buena tarde. La Ciudad de México reportó ingresos superiores a los 183.600 millones de pesos. Esto al cierre del primer semestre del 2026. De acuerdo con el gobierno capitalino, los ingresos totales superaron el 9.5% de lo previsto en la ley de ingresos, mientras que los ingresos locales crecieron 12% frente a lo aprobado. Además, ejercieron más de 17.000 millones de pesos en inversión pública. Y bueno, pues la jefa de gobierno señaló que la deuda pública también se redujo. Así lo dijo. La Ciudad de México registra un desendeudamiento en términos reales de 8.4%. En 2026 continúa la tendencia de menos deuda, un 0.5% menos en comparación con el año anterior. En resumen, más inversión y menos deuda. El programa de regulación fiscal ha beneficiado a más de 186,000 personas y ha permitido recaudar más de 1,000 millones de pesos. Por ello, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, señaló que el programa se extenderá 3 meses más hasta septiembre para facilitar la regulación de adeudos de temas como predial, agua y multas de tránsito no graves. En tanto, durante el primer semestre, la inversión pública fue de 2.6 veces mayor que el mismo periodo del 2025, así lo señaló Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Toda esta política de 2026 se llevó a cabo sin incrementar impuestos, sin introducir nuevos y sin incrementar los existentes. Inclusive, por ejemplo, temas como la licencia permanente quedó al mismo costo de lo que era antes, y introducimos un plan de beneficios fiscales, que es la manera, digamos, en la que estamos incrementando la recaudación. Estamos haciendo el trabajo de incrementar la base de contribuyentes. Hay que señalar, Alejandro, que entre los beneficios fiscales que los capitalinos aún pueden aprovechar está la licencia de conducir permanente. Este esquema va a continuar vigente en lo que resta del 2026, pero a partir del 2027 dejará de expedirse la información. Karina, buena tarde. Bueno, Michelle Santiago, pues ¿qué pasa en el INE? Propuesta para diputados, buena tarde. Gracias, Alejandro, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el día de hoy el consejero Uquibe Espadas propuso formalmente revivir el esquema de la doble boleta para la elección de diputados federales de cara al proceso electoral de 2027. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, pues se trata de separar precisamente en 2 papeletas independientes la votación, una para elegir a diputados por mayoría relativa, es decir, el candidato del distrito, y otra exclusiva para las diputaciones por representación proporcional, los llamados plurinominales. De acuerdo con el consejero electoral, Uquibe Espadas, bueno, pues esto es una propuesta bastante interesante, un modelo, el modelo actual donde se vota por ambas figuras en un solo recuadro, obliga al ciudadano a respaldar la lista de un mismo partido, lo que limita la libertad del sufragio. Argumento también que pues además de esto permite dar mayor visibilidad a las candidaturas plurinominales, las cuales pues hoy en día ni siquiera hacen campaña, no van a territorio, no van a visitar a los ciudadanos. Y precisamente escuchemos lo que señala en esta conferencia de prensa el día de hoy realizada en el Instituto Nacional Electoral. La autoridad electoral sí tiene la posibilidad de implementar 2 boletas para la elección de diputados, aún no habiendo esta reforma legal, insisto, en virtud de que esto garantizaría plenamente la libertad del voto en la elección de diputados por los 2 sistemas previstos constitucionalmente, el de representación proporcional y el de mayoría relativa.
consejero Uguip recordó que este mecanismo no es ajeno al sistema electoral mexicano, ya que funcionó entre 1979 y 1985. Además, destacó un punto central: bajo el principio pro persona, los ciudadanos tienen derecho a ejercer un voto diferenciado y deciden si respaldan a un perfil local en su distrito y al mismo tiempo a un proyecto nacional distinto en la lista plurinominal. Vamos a escuchar precisamente al consejero Uguip Espadas, quien habló acerca de que podrían obligar a sufragar en una sola boleta, pues vulnera el derecho al voto libre y secreto. Obligar a la ciudadanía a votar en la misma boleta en dos elecciones diferentes vulnera el derecho al voto libre. Es decir, en 1979, 1982 y 1985, cualquier ciudadano podía decidir darle su voto al candidato del partido A en la boleta de mayoría relativa y darle su voto, por las razones que él tuviera, al partido B en la lista de representación proporcional. Bueno, el consejero adelantó que pues planteará de manera formal este acuerdo cuando el Consejo General comience a definir las características de las boletas para el próximo proceso electoral federal, donde quedará en manos de los otros 10 consejeros la aprobación final de esta propuesta. Alejandro, la información. Correcto, Michelle, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruta 2027. La presidenta municipal con licencia de Manzanillo, Rosy Vallardo, tiene la preferencia electoral que le podría dar el triunfo en Colima, de acuerdo con la encuesta de Question Mark, Estudios de Opinión y Heraldo Media Group. La más reciente encuesta de Question Mark Estudios de Opinión, en colaboración con Heraldo Media Group, reveló que Morena encabeza la preferencia de la ciudadanía de cara a las elecciones gubernamentales en Colima. Si hoy fueran las elecciones, el partido Guinda parte como favorito con el 41%. Muy por debajo le siguen Movimiento Ciudadano y el PAN con el 13%, el PRI con 12% y en el fondo Nueva Alianza, el PT y el Verde Ecologista tienen solo el 2%. La presidenta municipal con licencia de Manzanillo, Rosy Vallardo, parte con el 37% de preferencia para ser la postulante a gobernadora en las elecciones por parte de Morena. Rezagados están Joel Padilla del PT con 17% y Griselda Valencia con el 13%. Si las elecciones se llevaran a cabo hoy, Rosy Vallardo arrasa con el 39.4% de preferencia. Atrás están Riult Rivera del PAN con 19.1%, Griselda Martínez de Movimiento Ciudadano con 16.1% y Meli Romero del PRI únicamente cuenta con 14.2% de preferencias. Ruta 2027. Hola Marta, buena tarde. Hola Alejandro, excelente inicio de semana. Qué gusto saludarte. Te cuento que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en su último reporte este lunes 27 de julio, los 32 estados del país tendrán lluvias debido al huracán Genevieve. Por su parte, la onda de calor continuará afectando con altas temperaturas en el noreste, donde arrancamos nuestro recorrido para conocer el pronóstico de mañana. En La Paz, Baja California, se espera una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 26. Mientras tanto, en Mexicali, máxima de 46, mínima de 32 para mañana. Sonora tendrá presencia de lluvias, una máxima de 37 y una mínima de 27 grados. Chihuahua, intervalos de sol y lluvia, una máxima de 38 grados y una mínima de 22. Y Coahuila tendrá cielos despejados, una máxima de 40 y una mínima de 25 para mañana. Nos movemos al centro del país. Se esperan intervalos de chubascos hacia la tarde. Vemos que en Aguascalientes para mañana se pronostica una máxima de 32 grados, mínima de 15. En Morelia, Michoacán, temperaturas entre los 25 y 12 grados. El Estado de México, máxima de 23, mínima de 11 grados. Ciudad de México, temperaturas entre 24 y 12 grados, también a sacar los paraguas porque habrá fuertes lluvias como en Tlaxcala. Máxima de 22 y una mínima de 12 grados. Finalizamos en el sur. Mañana en el sur del país va a tener lluvias fuertes a intensas, temperaturas máximas y también un ambiente húmedo.
En el estado de Guerrero, una máxima de 26 y una mínima de 17 grados. Oaxaca, también lluvias y una máxima de 26, mínima de 14 grados. En Jalapa de Veracruz estaremos en temperaturas entre los 25 y 16 grados. Tabasco, intervalos de sol y lluvia, máxima de 35, mínima de 24 grados y finalizamos en Campeche, donde se registra una máxima de 35 y una mínima de 23. Eso de acuerdo con la información del clima. Pero en información internacional te cuento que en Francia continúan los trabajos para combatir el incendio en Gironda, que se ha expandido a distintas ciudades, poniendo en alerta a la población y a las autoridades. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la ciudad de Burdeos, a unos 15 kilómetros del incendio forestal en Girona. Como pueden ver, hay bastante humo y la gente está intentando utilizar cubrebocas por la situación que está sucediendo. El incendio forestal en la región de Girona, cerca de Burdeos, continúa fuera de control y la situación es considerada muy desfavorable. Hasta el domingo, las llamas han quemado aproximadamente 42.000 hectáreas y han obligado a evacuar a unas 220.000 personas. El fuego se encuentra alrededor de 15 kilómetros de Burdeos, la zona en la que nos encontramos ahora. Las autoridades han movilizado a cerca de 2.500 bomberos, 1.500 militares y aproximadamente 1.200 policías. Además participan 18 aeronaves especializadas en las labores de extinción. Por ahora, la evacuación general de la ciudad de Burdeos no ha sido ordenada, pero las autoridades mantienen la máxima vigilancia debido a que el incendio continúa siendo extremadamente violento e impredecible. Hasta aquí mi reporte desde Burdeos, Francia, Giselle Zamorano para el Heraldo de México. Es la información del momento, Alejandro. Continúo contigo, que tengas Gracias. excelente Gracias, fin. Marta. Gracias. Bueno, ya vimos la información de los incendios desde el lado francés. En un momento más vamos a ir con Patricia Alvarado, que tiene lo que ocurre desde el lado español, que es el epicentro de estos incendios terribles. Gracias. Bueno, vamos a deportes. Edgar Valero, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte. Igualmente. Yo espero que me traigas noticias del América. No. ¿No? Lamentablemente no. Tenemos muchas, pero del América en particular no. Ya habrá, ¿eh? Bueno, muy con bien. nuevo director técnico y ahora que venga el parón, así como la Fórmula 1 tiene su parón de verano, nosotros tenemos nuestro parón de la Leagues Cup. Pero hay muchas especulaciones, ¿no? Que si ya vendió a no sé quién, que si van a contratar a no sé cuál, y en fin. El mercado de contrataciones en el fútbol mexicano se cierra hasta el 11 de septiembre. Okay. Entonces, se juega esta jornada y luego nos vamos a una pausa. Se juega la Leagues Cup desde el 4 de agosto hasta el 6 de septiembre. Y bueno, entonces, en ese periodo es donde los señores dueños y amigos de los dueños, ¿no? Que son los que despachan en las oficinas de los equipos, se van a poner a trabajar en ver a quién contratan, de quién se deshacen y todo esto. Pero va a estar divertido este torneo. En particular a este le tengo cierta fe, mi querido Alejandro. Bueno, a ver qué pasa. Sí, claro. Oye, por lo pronto también ha sido un fin de semana muy, muy emocionante para el deporte mexicano. El piloto mexicano Noé León, piloto de la escudería Campos Racing, pero que lleva en su pecho no los colores del América, sino del Heraldo Media Group y de Grupo Andrade, pues ha tenido una actuación sobresaliente conquistando el Gran Premio de la Fórmula 2 allá en el Húngaro Ring, este circuito mítico de la Fórmula 1 que era la única competencia que se llevaba a cabo cuando todavía Hungría formaba parte de los países del bloque socialista, y así se le conocía, el Gran Premio Socialista. Es un circuito muy complicado y bueno, Noé León consigue la victoria, es su tercera victoria del año. Había conseguido 2 triunfos previamente en las competencias de velocidad, los famosos sprint que se llevan a cabo el sábado, pero ahora se lleva la victoria en la competencia principal, en el Feature Racing de Hungría. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con él muy tarde, por ahí de la 1:30 de la mañana, cuando ya había regresado a su base de entrenamiento en Valencia, en España. Y si te parece, escuchamos lo que nos dijo. Es el objetivo principal, es el objetivo por el que he trabajado toda mi vida, ¿no? Entonces, estoy sumamente concentrado en Fórmula 2 este año, sé las cosas que tengo que hacer para que me lleven a Fórmula 1. No es como que me preocupe todos los días de Fórmula 1, pero inconscientemente y a lo lejos de todos mis pensamientos y todas las cosas que me enfoco, el objetivo es Fórmula 1. Entonces,
todo lleva a ser un piloto de Fórmula 1. Entonces, sé las cosas que tengo que hacer en Fórmula 2, me tengo que concentrar en que pasen y en que se hagan posibles para poder hacerlo y que llegue una oportunidad para Fórmula 1. Y pues bueno, al final del día también no dependerá de mí. Yo podría hacer todo perfecto y se me tienen que acomodar las otras 8 o 9 cosas que tiene que haber en Fórmula 1, que esté un asiento disponible, que haya un contrato que se esté por terminar, que el equipo quiera a un rookie, ¿no? Porque muchas veces no quieren a los rookies, quieren a pilotos experimentados. Entonces se tiene que acomodar muchas cosas y al final yo solo me encargaré de que lo que esté en mí lo haga de la mejor manera para que supere a todas las otras cosas que tienen que pasar. Sí, sumamente agradecido con todo el apoyo de Grupo Andrade, del Heraldo Media Group. Han sido grandes años. Este año sabíamos que teníamos una gran oportunidad. Se hizo un gran esfuerzo por ambas partes por conseguir la oportunidad y está valiendo cada cosa, cada palabra, cada esfuerzo. Cada vez estamos juntos de llegar a la máxima categoría. Entonces, sumamente agradecidos que sigan apoyándome. Desde que inicié mi trayectoria en Europa han estado conmigo, siempre los he llevado conmigo a cada uno y pues bueno, agradecido con todos ellos por el apoyo y créeme que el logo lleva a muchas personas conmigo mismo, no solamente es el logo, es simplemente mucho esfuerzo, mucho trabajo de cada persona que está en el grupo, así que los llevo conmigo y siempre son todas las personas que me ayudan a que salgan las cosas posibles. Bueno, pues esto es lo que nos dijo Noel León, que todavía tiene competencia el próximo fin de semana y después nos vamos al famoso parón de verano. Pero Alex no fue el único. Tenemos a uno de los mejores ciclistas del mundo, que aparte tiene 21 años, es un jovencito, termina en el tercer lugar, Isaac del Toro, y es mexicano. Es mexicano, sí. Tiene 21 años y termina en el tercer lugar del Tour de Francia. Es nombrado el mejor ciclista joven de la competencia más exigente en el mundo del ciclismo. Y bueno, tenemos este video que les queremos compartir porque me encanta la forma como lo presentan. A ver si podemos escuchar el audio de fondo, por favor. President de Chris Group. Well, Isaac is congratulated by Alexander Lebouk, the president of Chris Group, alongside Michel Cadot, the president of the French Cycling Federation. Eh bien voilà, les applaudissements, l'ovation des Champs-Élysées pour le jeune champion mexicain révélé il y a 3 ou 4 ans de cela sur un certain Tour de l'Avenir. Il a bueno, évidemment... Hay una parte al principio de este video donde ya ves que les cuesta trabajo la R a los franceses, ¿no? Entonces, el torrito, Isaac del Toro, ¿no? O sea, pero bueno, tiene un futuro por delante. Como presentador de box americano. Ándale, como Michael Buffer, ¿te acuerdas, no? Oscar de la Hoya, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora Michael Buffer, Alejandro, lo contrató la FIFA para el Mundial de Clubes el año pasado y ahora para la final, para aprender a la gente cuando estaban a punto de iniciar la cuenta regresiva de los 10 segundos. Ajá. Ahí Michael Buffer, ¿are you ready? Y la gente, yes. Okay, let's get ready to rumble. No sé. Y la gente pues, se enciende. Lo hace bien el tipo. Sí. Ah, mira. Sí. En fin, esto, por cierto, por la mañana, la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, le dedicó unos minutos a platicar de los deportistas mexicanos que tuvieron una buena actuación este fin de semana, tanto en los Juegos Centroamericanos, donde es una aplanadora México en estos momentos, y vale la pena que de pronto, pues en temas tan importantes todos los días, ¿no? Con tantas noticias, que sí haya cosas que se toquen de esta naturaleza, pues ahí la presidenta de la República también felicitando tanto a Isaac del Toro como a los deportistas mexicanos que siguen sumando medallas, están arrasando y al final del día llevan ya 20 medallas de oro en la delegación mexicana. Empezaron los Juegos el viernes. Vamos por una cifra histórica de 350 medallas, que hoy parece muy lejano. Significa esto, Alejandro, que uno de cada 2 deportistas mexicanos ganaría una medalla de algún tipo en los Juegos Centroamericanos. Sí, no es el nivel de máxima exigencia, pero es la cuna o es la base, ¿no? Donde empieza el verdadero nivel de alta competencia para el deporte de alto rendimiento.
Serían centroamericanos, luego panamericanos y luego olimpiadas. Y luego los Juegos Olímpicos, sí. Okay. Que al tener, fíjate, se hablaba mucho, ¿no? Respecto al papel de la selección mexicana en la Copa del Mundo, sobre si habría la posibilidad de tener otra oportunidad histórica como la que tuvo la Selección Nacional de Fútbol, de jugar en casa con el apoyo del público, con todas las ventajas de jugar en el Estadio Azteca, el partido que se pierde contra Inglaterra. Pues sí hay una nueva oportunidad, porque si los Juegos Olímpicos van a ser en Los Ángeles, bueno, pues, Los Ángeles es la segunda ciudad del mundo con mayor número de mexicanos, digo, tú lo sabes mejor que yo, Alex, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad de que el deporte mexicano trascienda. Esto será el 2028 allá en la ciudad de Los Ángeles. Muy bien, a ver qué pasa. Pues con esto redondeamos, Alex, y no sé si alguien estaba preocupado porque Cruz Azul ya tiene otro título, que Joel Wiki no lleva 20 partidos dirigiendo al equipo, ya tiene 2 títulos, ¿no? El de campeón de la Liga. Él, ¿no? Sí, y por la afición sufrida de Cruz Azul, ¿no? Bueno, decía don Guillermo Álvarez, un recuerdo para don Guillermo, que pues también para perder finales hay que llegar a las finales, ¿no? O sea, no es nada más de que es que perdieron de nuevo, sí, pero pues hay que llegar ahí. ¿Y cuántos darían algo por estar en las finales? Pues derrota al equipo de Toluca, viene, insisto, a partir de la semana que entra la Leagues Cup, y esto es como una pretemporada corta, al final de cuentas, Alejandro, ¿no? Lo bueno viene dentro de algunas semanas todavía. Pues ya veremos. Gracias, Edgar. Al contrario, Alejandro, gracias a ti. Gracias. Un gusto estar contigo. Igualmente, vamos a una pausa y hoy es lunes de Heraldo USA. La frontera franco-española está que arde. Hace un momento les presentábamos lo que ocurre desde el lado francés y Patricia Alvarado nos tiene el detalle de este infierno desde el lado español. Patricia. España vive la peor ola de incendios de su historia. 120,000 personas han sido evacuadas y el fuego ha calcinado 77,000 hectáreas, pero en lo que va de año ascienden a 190,000 las hectáreas calcinadas. El fuego lleva días castigando el centro del país, especialmente a la región de Madrid y las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. Los voraces incendios han dañado el centro de España desde el pasado jueves. Han golpeado la economía de miles de personas que han perdido todo: viviendas, negocios, hoteles y restaurantes, lugares muy frecuentados en esta época estival. Es impresionante ver la dimensión de las llamas y la velocidad con la que arrasan con todo. 3,000 efectivos entre bomberos, protección civil y la unidad militar de emergencias trabajan contrarreloj para controlar el fuego antes de que este próximo miércoles llegue la cuarta ola de calor y complique el operativo. El presidente Pedro Sánchez presentó la Red de Refugios Climáticos, una estrategia más amplia para combatir la emergencia climática. No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, visitaron Villamanta, una pequeña localidad en la Sierra de Madrid, para expresar su cariño, apoyo y solidaridad a todos los desplazados. Es un lugar que es un ejemplo de lo que muchos municipios están haciendo, que es apoyar, ayudar a todos aquellos que han tenido que ser evacuados. En el suroeste de Francia, el fuego amenaza seriamente los viñedos de Burdeos, zona vinícola famosa por sus vinos y 9,000 bodegas. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. En otros temas, el gobierno de Puebla incentivó el talento artesanal. El gobierno de Alejandro Armenta priorizó 10 proyectos con una inversión de más de 4,5 millones de pesos para impulsar el trabajo de artesanos en 6 regiones. Apoyarán también a los mercados del estado para fortalecer la gastronomía poblana. Oso Ceguera de Heraldo USA, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Gracias, Alejandro. Pues hoy vamos a platicar de números. Traigo encuestas muy reveladoras. ¿Cómo se ven los latinos a sí mismos? Para 61% de ellos están muy orgullosos de ser latinos, Alejandro. Muy orgullosos. Sin embargo, 21% no le da nada de importancia. No les es relevante ser hispanos, latinos. Curiosamente, cuando les preguntaron cómo se consideraban ellos, hispanos, latine, latinex, todas estas nuevas creaciones,
la gran mayoría, 70%, eligió hispanos. Y cuando les dicen, ¿pero qué tipo de hispano? Hispanos hay muchos. Hay mexicoamericanos, cubanoamericanos, y entonces hay una subdivisión. No todos los hispanos son iguales. Eso fue lo que reveló este estudio, por cierto, de Pew Research. Entonces, entre ellos mismos hay categorías, hay distinción, no... ¿Dirías que hay discriminación entre ellos mismos? Sí, sí la hay, Alejandro. Incluso reconocen, evidentemente, la discriminación. 25% de ellos en lo que va de este año se sintieron discriminados. 25% de ellos, Alejandro. Incluso algunos les citaban, la frase que les decían era, regrésate a tu país, siendo que habían nacido en Estados Unidos. ¿Y ese es su país? Y ese es su país, exactamente. Entonces, entre ellos sí hay discriminación. Los venezolanos no son iguales que los cubanos no son iguales que los mexicoamericanos, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una gran discriminación entre ellos. Y la identidad puede convertirse así en comunidad. O sea, en eso sí son muy fraternos. Entre mexicanos se ayudan. Luego los mexicanos ayudan a lo mejor a los colombianos, pero los colombianos no ayudan tanto a los cubanos. Entonces, sí hacen esta distinción. Preguntabas lo de la discriminación. Sí existe totalmente. Entre las ventajas que tienen, por ejemplo, encontrar trabajo. Gran mayoría de ellos, estoy hablando de un 75%, o sea, 3/4 encuentran trabajo con sus mismos, con los hispanos, no solo con los de su país, sino en general con los hispanos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto habla de esa cofradía, de esa amistad y de esos lazos que van tendiendo a lo largo de su hispanidad. Ahora, curiosamente, los latinos de primera generación se sienten americanos, 61%. Perdón, se sienten parte de su país y 61% de la tercera generación se sienten americanos. O sea, sí hay un 50% de diferencia entre los de tercera generación que ya se dicen americanos y los que recién llegaron que dicen, no, yo todavía soy cubano, mexicano, venezolano, lo que sea, ¿no? Entonces, así está el panorama hoy entre ellos. Interesante. Alejandro. Sí, está interesante. No me sorprende mucho lo de las generaciones porque pues incluso hasta natural, ¿no? Sí, totalmente. En fin, ¿dónde lo vemos esto, Oso? En @HeraldoUSA. De acuerdo. Gracias. A ti, Alejandro. Gracias y gracias a ustedes también.